Hoy en el programa de Educación en Línea con Johnny Guadamo vamos a abordar con el doctor Aníbal Ruiz Armijo. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches. El ámbito del proceso monitorio. Ya hemos discutido en programas anteriores el ámbito del proceso ordinario, el proceso sumario, y hoy nos corresponde abordar todo lo que corresponde al proceso monitorio, que está establecido en los artículos 526 al 535 del Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua. Ante todo, quiero comenzar preguntándole a Aníbal, ¿qué significa monitorio? ¿Por qué se llama este proceso así? Bueno, los procesos monitorios se denominan así porque la palabra monitorio proviene del latín monitum, que significa orden o mandato. Entonces, con lo que se persigue con este tipo de procesos es obtener del juez un mandato de ejecución para poder hacer efectiva una deuda que anteriormente no estaba respaldada por un documento de este tipo. Correcto. Entonces significa de que vamos buscando un título ejecutivo. Lo que se pretende con este tipo de proceso, el objetivo real de este tipo de proceso es la creación de un título ejecutivo judicial, efectivamente. Ahora, ¿el fin del proceso monitorio? ¿El fin final, lo que esperamos al final? El propósito práctico final que quieren las partes es, por supuesto, recuperar una cantidad de dinero que se le debe. Excelente, correcto. Pero la finalidad jurídica es que para poder lograr ese cobro, obtener o crear un título ejecutivo judicial, una sentencia. Ese es, digamos, el objetivo principal. ¿Quiénes son competentes para conocer de este tipo de procesos? En nuestra legislación es competente únicamente el juez local de lo civil. En España, donde se tomó esta regulación, originalmente también el equivalente de los jueces locales allá eran los únicos competentes para conocerlo, porque eran de cuantía así pequeña también la competencia material. Pero con posterioridad hubo una reforma para equiparar la legislación española a la europea y se puede demandar por este procedimiento cualquier tipo de obligación dineraria, independientemente de la cuantía. Es decir, pueden ser millones de euros los que se demanden y se puede utilizar este tipo de proceso. Pero la Corte tiene ya fijada la cuantía para el proceso monitorio en Nicaragua. Exactamente, el Código Procesal Civil establece que la cuantía para poder iniciar estos procesos la va a fijar la Corte Suprema de Justicia por acuerdo. Y el acuerdo en cuestión, que es el acuerdo 30 del 30 de marzo de este año, establece como límite máximo, como monto máximo para un proceso monitorio, 50.000 córdobas. Este mismo acuerdo también contempla la cuantía para el proceso ordinario y el sumario. Es correcto, establece el límite general de la cuantía en 200.000 córdobas. Las demandas superiores, superiores a 200.000 córdobas, es decir, 200.000 córdobas y un centavo, juez de distrito. 200.000 córdobas cerrados para abajo, juez local. Juez local. Pero si necesito quiero hacer una demanda monitoria, un proceso monitorio, entonces el límite es 50.000 córdobas. 50.000 córdobas, de conformidad a este acuerdo número 30. Bueno, ya teniendo estos antecedentes, ¿cómo comienza este proceso? ¿Qué pasa? O sea, de repente yo no tengo un documento, no tengo nada que me respalde que soy acreedor de X persona. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo comienza? En realidad aquí hay que hacer un poco de historia acerca de este tipo de procesos en el derecho comparado. O sea, es nuevo en Nicaragua, o aparentemente nuevo en Nicaragua, pero en realidad esto es de vieja data en el derecho comparado. Incluso en ciertas legislaciones como la italiana, no es necesario tener un documento para iniciar un proceso monitorio. Basta la manifestación del deudor de que la deuda exista para que se despache el requerimiento contra el supuesto deudor, y en caso de no presentarse, entonces se dicta la sentencia condenatoria. En el caso español y en el caso nuestro, no es así.
sino que para iniciar el proceso monitorio se requiere una prueba documental mínima, pero tiene que existir un documento. Si es una pulpería, tiene que presentarte El, el cuaderno donde normalmente va Normalmente las pulperías llevan anotación de los créditos de sus clientes, que le dan a sus clientes en un cuaderno. Se hacen los retiros de mercancía, se pone su valor. Lo que sí es indispensable en ese caso es que el deudor le firme ahí a la par. Ese simple no necesita documento ninguna ritualidad. no necesita No absolutamente es decir, Johnny Guadamuz, mayor de edad, soltero, casado, comerciante o empleado, cédula de edad. Basta nada. que pongan tu nombre ahí, tus apellidos. De hecho, el 529 dice que se puede justificar la deuda, es decir, que se puede probar la deuda para iniciar este tipo de procesos mediante documento privado, cualquiera sea su forma y clase, o el soporte físico en el que se encuentre, siempre que aparezcan firmados o con cualquier otra señal física proveniente de la parte deudora. Es decir, de que además de la firma, perfectamente podría estar una huella digital. Entonces, perfectamente puede estar en un pedacito de papel, puede estar la deuda reflejada en una hoja de un cuaderno, como decíamos anteriormente, en una hoja de papel cualquiera. No es necesario ninguna formalidad, solamente que aparezca el monto de la deuda, quién es el deudor, quién es el acreedor y que esté firmado o con la huella digital del deudor. Sí, bueno, y el numeral 2 del artículo citado, 529, también dice mediante factura, recibos de entrega de mercadería o cualquier otros documentos que aún creados unilateralmente por la parte acreedora sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en las relaciones que existan entre las personas acreedoras y deudoras. Sí, esto se refiere sobre todo a las empresas. Cuando la parte acreedora es una empresa y le ha dado al cliente mercaderías a crédito amparados en una factura, eso normalmente no lo firma el cliente. Entonces, aunque lo haya creado unilateralmente el cliente y no lo haya firmado lo haya creado unilateralmente el acreedor y no lo haya firmado el cliente, como son documentos que en el comercio normalmente justifican la existencia de las deudas, entonces también se puede abrir proceso monitorio con esos documentos. Ok. Entonces yo tengo un documento, tengo un cuaderno de la pulpería que me dice que me dice de este cuaderno que Johnny Guadamuz me debe 20,000 córdobas de mercadería que fui a sacar en la pulpería. ¿Cómo voy a presentar yo mi solicitud? ¿La puedo hacer en un documento así, a como yo pueda, en un papel común o con un formulario? ¿Cómo funciona eso? El código prevé, y ya está hecho, de que la Corte Suprema de Justicia iba a ofrecer un formulario, un modelo de cómo hacer las solicitudes estas de requerimiento monitorio. Se puede llenar uno de estos formatos o se puede redactar cumpliendo en lo que cabe con los requisitos para la demanda. No habría ningún problema. Ahora, se necesita, para el proceso monitorio, se necesita el acompañamiento de abogados, abogadas. No, esa es otra facilidad que se da. La regla general en el Código Procesal Civil es que toda actuación de las partes tiene que ser por medio de un abogado que actúe como su apoderado o con un abogado que le asiste. O sea, que lo acompañe, tanto en las gestiones orales como en las escritas. Y en ese caso, se obliga a que firmen las partes y firme el abogado todos los escritos. En el caso del monitorio, dice expresamente la ley, no hay necesidad de hacerse acompañar por abogado. ¿Podría haber alguna excepción? No, perfectamente. No, sea que presente por formulario o que redacte su solicitud, porque no es demanda, su solicitud de requerimiento, lo puede hacer sin abogado. Ya. Entonces, ¿qué pasa una vez que el juez califica la solicitud que está conforme a lo que establece el código? ¿Qué pasa después? Bueno, como bien decís, el
juez primero tiene que examinar si efectivamente el escrito reúne los requisitos mínimos que se piden, y además que el documento acompañado como soporte de la deuda es de los que permiten abrir esta vía. Si encuentra que eso es así, entonces dicta un auto de requerimiento contra el deudor. Si encuentra que no reúne las condiciones o que el documento no es de los que pueden abrir este tipo de procesos, entonces rechaza por auto también el despacho del requerimiento. Sí. En ese caso, el único recurso que queda es pedirle al juez reposición. Si lo rechaza. Si lo rechaza. Sí. Si también rechaza la reposición, hasta ahí llegamos, ya no se puede hacer nada porque no cabe apelación aquí ni ningún otro recurso. Lo cual no significa que no se puede intentar una nueva demanda monitoria, una nueva solicitud monitoria, o demandar en otra vía sumaria o la que corresponda. La cuestión por el efecto de la cuantía. Exacto. ¿Qué posición tiene el deudor aquí? El supuesto deudor. ¿Qué posición puede tomar? Requerido, bueno, primero hay que ver de que el deudor tiene que ser requerido personalmente. Y tiene básicamente tres opciones. La primera es comparecer a pagar. Correcto. Paga la deuda reclamada y ahí termina todo. Eso sería lo ideal. Correcto. La segunda es no comparecer ni pagar. Es decir, no llega a oponerse al requerimiento. Porque aquí nos adelantamos un poco. Una vez requerido, el deudor tiene 20 días para pagar u oponerse. Correcto. Pero ya dijimos, si paga, pues no pasa nada, termina el asunto, se le extiende su recibo de cancelación y se acabó. Si transcurridos los 20 días no ha llegado a oponerse, entonces el juez dicta sentencia despachando ejecución contra él. Correcto. Y ahí termina el juicio monitorio. Ahí termina. Termina el proceso monitorio, porque ahora lo que resta, ya con ese título ejecutivo en mano, el acreedor va y procede a la ejecución forzosa de ese título judicial con las reglas generales que el mismo código establece. La otra opción, de la tercera, que es la que esperamos de que sea la menos, porque de eso depende el éxito de esta figura monitoria, es que se oponga al requerimiento el deudor. Si el deudor se opone, presente escrito, porque tiene que oponerse por escrito, presente escrito oponiéndose a la ejecución por el motivo que sea, entonces ahí también se cierra, se archiva el proceso monitorio y se abre un proceso sumario para discutir con mayor amplitud si existe o no existe la deuda y si es o no es deudor el que fue requerido. Entonces ya cambian las figuras. Ahí cambian las posiciones de las partes. Sí, porque en este caso el escrito de oposición viene a ser una demanda que el supuesto deudor interpone contra el supuesto acreedor. Al acreedor se le da el plazo de ley para que conteste a la oposición, esa es la contestación de la demanda. Sí. Si hay hechos que probar, se hará la audiencia probatoria del juicio sumario y después dictará la sentencia que corresponde al juez. Y esa sentencia es apelable. Es correcto. Es correcto. Ahora, dijimos que cuando vamos a presentar las primeras diligencias del proceso monitorio, no requerimos de la presencia de un abogado, ni de abogada. No. Pero ¿y en este momento que hay oposición, qué pasa? Si el requirente, o sea, el acreedor, actuó sin abogado, el requerido, el deudor, puede actuar sin abogado siempre y cuando conteste la demanda por medio de formulario. Si no contesta la demanda por medio de formulario o la contraparte está asistida por abogado, él tiene que tener abogado. Tiene que tener abogado. Excelente. Entonces tenemos tres posiciones que en las que puede tomar el supuesto deudor, ¿verdad? Tenemos una que es reconociendo y pagando, y por lo tanto hasta ahí llega el proceso monitorio. Una es que
no comparezca en los 20 días que el juez le otorga. Ni paga ni se opone. Ni se opone. Y la tercera es de que él ni paga ni se opone, la segunda, y la tercera que no paga no y se opone. Y se opone. Y entonces ahí cambia totalmente porque el juez viene, cierra el monitorio y prácticamente abre la vía sumario. Y entonces aquí esta oposición sí tiene que cumplir con los requisitos la oposición tiene que cumplir con los requisitos como que estás interponiendo una demanda. Exactamente, todos los ese es un buen señalamiento. Sí. La oposición no es como en los juicios, en los procesos ejecutivos donde hay un catálogo de causas o medios de oposición. Aquí en esto es bateo libre con los argumentos que puede tener el deudor para negar la deuda. Pero ese escrito de oposición tiene que cumplir con los requisitos mínimos que se exigen en el 420 para las demandas. Excelente, correcto. Hay un elemento más que se nos quedó en el tintero, que es lo de la competencia del juez. La competencia. Exactamente. En los casos generales, cabe lo que se conoce como la sumisión expresa. Es decir, aunque el actor tenía que haber demandado ante un determinado juez por razón de territorio, el deudor pudo haber, o el demandado pudo someterse a la competencia de un juez distinto. No hay ningún problema con eso. El código lo permite. Porque la competencia territorial tiene carácter dispositivo. Está dado en atención al interés de las partes, y las partes pueden renunciar a lo que es a su favor, pues, el principio dispositivo. En el caso de los monitorios, esa regla no opera. Obligatoriamente hay que demandar en el domicilio del deudor. No se puede demandar en ningún otro lado. Y este es un asunto que el juez de oficio tiene que y la notificación de la misma manera en el domicilio. Claro, tiene que ser en el domicilio. Demanda y notificación o dice el código, o en el lugar donde pueda ser requerido. Si es hallado ahí, pues. Pero en todo caso, eso lo que significa ¿Puede ser en su centro de trabajo? No, es que cuando me refiero a su domicilio es a la circunscripción municipal. Correcto. O sea, a mí no me pueden demandar en proceso monitorio en Estelí. Correcto. ¿Por qué razón? Porque mi domicilio es Managua. Otra cosa es a dónde vivo, esa es la dirección residencial. Normalmente se debe señalar ahora para todo efecto. Ahora, si me hallan en Estelí y me requieren ahí sí me fregaron, dice el código. Dice el 527. Será competente para conocer de este proceso el juzgado local civil del domicilio de la persona deudora. Correcto. Esa es la regla primera y general. Ese es el caso sine qua non. Luego dice, o el juzgado del lugar en que la persona deudora pudiera ser hallada a efectos del requerimiento de pago, cuando el domicilio no fuera conocido. Excelente. Perfecto, ahí cabe lo que me estás diciendo. Exacto. De repente Johnny Guadamú es un vendedor ambulante, pero él vive en Managua, yo conozco su casa, pero de repente me dicen que él salió a vender a Estelí, a esos lados, en su camioneta, y entonces tiene un mes de no venir, no sabe si va a regresar. Entonces vos tenés referencias de que en Estelí por ahí puede andar por el mercado, por la plaza, lo encontrás en la plaza de Estelí y se le requiere. Y se le requiere. Ahora, ¿cuál es el juez para él? En ese caso lo puedo demandar en Estelí. Entonces el juez de Estelí. Este más bien por el caso, se le dio el crédito, pero no se sabía muy bien dónde vivía, pero el crédito fue en Estelí. De repente lo demandé en Estelí, lo encontré ahí. Él no puede alegar después de que tiene domicilio en otra parte. Ya, no había fijado. Porque no se había fijado el domicilio. Porque en los contratos debemos de fijar el domicilio. Es decir, el domicilio del deudor tiene que ser desconocido para que pueda operar esta excepción. Entonces, ¿dónde lo vas a requerir? ¿Dónde lo hay? Ya. Excelente, magnífico, Aníbal. Gracias por acompañarnos esta noche. Y sí, ¿está bien?
No, que quería mencionar únicamente de que, aunque aparentemente esto es novedoso, esta figura del proceso monitorio, en realidad no lo es tanto. O sea, ya en el derecho procesal anterior habían algunas figuras, aunque no propiamente de proceso monitorio, Con ese nombre, pues. sí de lo que se conoce como procesos de estructura monitoria, es decir, similar a este. Y el caso emblemático sería el proceso de lanzamiento que se regulaba en el artículo 1429 y siguientes PR, donde se inicia, según el 1429, con el desahucio del arrendatario sin plazo o del comodatario precario. Se le desahucia vía notarial o vía judicial, y entonces lo que ocurría ahí es que las diligencias del desahucio se remitían al juez competente, y el desahuciado tenía 3 días para comparecer ante ese juez oponiéndose al desahucio. Entonces, esa oposición al desahucio en realidad es una demanda. Y de esa demanda de oposición se mandaba a oír al desahuciante. El desahuciante. ¿Ah? Y después se seguía adelante. ¿Qué ocurría si no comparecía en los 3 días a oponerse al desahuciado? Se dicta sentencia inmediatamente en contra de él ordenando el lanzamiento. ¿Y entonces, qué pasaba si se oponía? Se abría la etapa el juicio especial de derecho, de oposición al desahucio, pruebas y todo lo demás para dictar la sentencia que correspondiera. Pero si no se oponía, automáticamente se dictaba sentencia en contra de él. Otro elemento que quería llamar la atención es que en este tipo de procesos lo que ocurre es que se invierte, dice la doctrina, el contradictorio. ¿Qué pasa en los juicios declarativos, ordinarios y sumarios? El actor presenta su demanda, el juez la admite y le da su oportunidad al demandado para que conteste la demanda. Se abre a prueba y después, si resulta justificada la demanda, se dicta sentencia condenando al demandado. En los monitorios se presenta la solicitud de requerimiento del acreedor, y el juez, si reúne los requisitos mínimos, automáticamente condena al... Sin mayor trámite. Exactamente. Y con posterioridad es que se viene la discusión de si había o no había razón de la deuda, que para eso es la oposición. Entonces, si no se presenta a oponerse, ya queda condenada. Entonces, el propósito de esto es que el acreedor obtenga de manera expedita y ágil un título ejecutivo judicial contra el deudor. Y luego de tener ese título, tenés que ir a ejecutar. Y por los procedimientos de la ejecución de títulos judiciales. Normales de la ejecución de títulos judiciales. Por eso es que te decía hace un momento de que el éxito de esta figura va a estar en que haya las menos oposiciones posibles. En el modelo van a ver de que en la parte superior está una partecita que dice actor, demandado, objeto y vía en la que se está demandando. La ley no exige esto. Pero por cuestión de claridad. Por cuestión de claridad y orden, y para facilitarle la vida a los secretarios y facilitárnosla a nosotros, ¿va? Para efectos de que que el secretario pueda inmediatamente en el cúmulo de documentos que tiene identificar de qué se trata el asunto. Entonces siempre es conveniente en todo escrito, no solo en el de demanda, colocar esta información que en algunas legislaciones sí es exigido. Sí, se le denomina membrete. Membrete, exactamente. Porque eso permite de que no se extravíen o dificulta que se extravíen los documentos, los escritos que presentamos. Porque recordemos de que en los tribunales, en los juzgados, no solamente llevan nuestro caso. Sí, miles. Llevan decenas o centenares o miles de casos, y entonces así nos facilitan la vida a todos. Como podemos ver, está el encabezamiento tradicional. Algunos colegas
no ponen señor juez, sino que ponen juzgado tal. Como el código no establece una manera de hacerlo, es igualmente válido. Yo pongo señor juez, no solo porque sea lo tradicional, sino porque el escrito va dirigido a un juez. Lo nuevo es, hay que colocar la dirección residencial. Luego, la designación del asistente, del letrado asistente. Como pueden ver, lo que se dice aquí es, me asiste en este proceso el abogado fulano de tal, con cédula de identidad número tal y registro número tal, del domicilio profesional, y le dice quién firmará conmigo este escrito. Y además, colocar los datos del representante legal. Eso es importante, Eso. hacer esa diferencia. Exactamente. Porque puede haber una nulidad. Exacto, estoy demandando a quien no es. ¿Sí? Porque una persona jurídica no va a comparecer, la casa, la oficina, no va, el escritorio no va a comparecer. Y además, no puedo demandar al representante legal porque él no es el que me debe. Me debe la persona jurídica, sí. Él solamente lo representa. Entonces, si yo dirijo la demanda contra la persona natural que representa a la persona jurídica, ahí tenemos le estamos dando oportunidad a la contraparte para que nos batee. Y luego, la relación de hechos. Ahí no aparece nada en la relación de hechos porque cada caso es concreto. Simplemente recordar de que hay que hacerlo en párrafos separados, sí. Un párrafo para cada hecho principal e irlos numerando. Luego tenemos los fundamentos de derecho. Estamos hablando de la ley, la doctrina, la jurisprudencia. Lo que quepa para cada caso. Y por separado, si son varias las pretensiones, porque recordemos de que lo que se pretende tiene que fundarse. Y si son varias pretensiones, cada una de ellas debe fundarse por separado. Estoy demandando la indemnización de un daño material más la indemnización de un daño moral, pues entonces lógicamente tengo que fundamentar la parte del daño material y fundamentar también lo del daño moral, que es distinto. Y si estoy demandando además incumplimiento de contrato, pues tendré que fundamentar jurídicamente lo del incumplimiento por aparte. Lo importante es de que vaya claramente separado, de forma de que el juez no se confunda. Luego viene la parte de las pretensiones, le podemos poner el nombre que queramos. Claro. Pretensiones, peticiones, petitum, como le ponen muy elegantemente algunos colegas, todo significa lo mismo. Lo importante es de que cada pretensión vaya claramente diferenciada de la otra. ¿Se puede enumerar de esta manera también? Sí, debe enumerarse para mayor claridad. Además, que este es un caso relativamente sencillo, lo que estamos poniendo como ejemplo, sí. Pero recordemos de que cuando son varias las pretensiones puede ser una acumulación cumulativa, donde sí. Todas se piden como principales y son independientes unas de otras. Puede ser una que sea acumulación subsidiaria, puede ser una acumulación eventual. O sea, hay varias maneras de que ocurra la acumulación de pretensiones y entonces uno tiene que plasmarlo claramente aquí en el petitum de la demanda. Luego, la proposición de medios de prueba, ya lo dice la ley, hay que ser concreto. No puedo ofrecer prueba documental simplemente así a seca. Tengo que decir qué documento es y dónde está y qué pretendo probar con él. Igual con la testifical, igual con la declaración de parte, la prueba pericial, etc. Los documentos anexos a la demanda es simplemente una lista. Y hablamos del artículo 421. Una lista de los documentos que se anexan, que no solamente incluyen los medios de prueba, porque también va a ir, por ejemplo, la certificación de la DIRACO, del Centro de Mediación, de que se convocó un trámite de mediación y que fue inefectivo. No lo menciona ahí, pero bueno, lo dice el 421. Los documentos de poder, los instrumentos de poder, las certificaciones, todo lo que se requiere. El lugar para notificaciones, son dos lugares para notificaciones. El lugar propio, donde voy a ir mis propias notificaciones,
y el lugar donde pido que se notifique por primera vez al demandado. Con posterioridad, el demandado pues pondrá su propio lugar para notificaciones. Pero en este momento, ¿cómo va a saber Así es. Tenés que señalar a dónde notificarle? En este día quiero compartirles ciertos elementos de un texto muy interesante, muy bueno y muy ameno, escrito por el autor argentino Genaro Carrió, que se titula Cómo estudiar y argumentar un caso, y se subtitula, muy apropiadamente, Consejos elementales para abogados jóvenes. Es un texto no muy técnico, más bien de orden práctico. Y en una de sus partes fundamentales, el autor, el doctor Carrió, desarrolla algunos tips o consejos, recomendaciones, las llama él, para los abogados jóvenes. Pero en realidad es para cualquiera de nosotros que no hemos reflexionado mucho sobre estos temas, que creemos de que preparar un caso, preparar el asunto es simplemente redactar la demanda o la contestación, lo cual no es así. La primera recomendación, que parece de perogrullo, dice el propio autor, es que debe tratarse de que el tribunal nos oiga. ¿Qué es lo que sucede? Nos dirigimos por escrito o oralmente ante el juez y no hay nada más frustrante que darnos cuenta al final de cuentas que hemos perdido el pleito. ¿Y por qué hemos perdido el pleito? Porque el juez no se tomó la molestia de leer nuestros escritos, nuestros argumentos escritos, o no nos oyó realmente cuando estábamos en la audiencia oral. Entonces, la primera recomendación que da el doctor Carrió es: hay que incidir para que el tribunal realmente nos preste atención, que por lo menos nos oiga, nos escuche lo que estamos argumentando, lo que estamos proponiendo. La segunda recomendación que da el doctor Carrió, que está relacionada con la primera, es tratar de que el tribunal nos entienda. Que no es lo mismo, puede estarnos escuchando y sin embargo no entender lo que estamos tratando de transmitirle. Porque tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito, el propósito es precisamente transmitir nuestras ideas al cerebro del receptor. Y ese receptor para nosotros es el juez. Entonces, da algunos tips o consejos para lograr esto, para ser más entendibles, más comprensibles. Y uno de ellos es, el primero, hay que ser breve, conciso y claro, utilizando un estilo llano. Un estilo llano lo que significa es no enredar demasiadas las cosas, ser directo, ir al grano y no utilizar un lenguaje demasiado enredado, demasiado técnico. Eso nos cae al segundo tip, que es describir con precisión y sin tecnicismos innecesarios conflictos de intereses en juego. Es decir, acerca de qué es que estamos discutiendo, acerca de qué estamos peleando o litigando ante el juez. En ocasiones habrá que utilizar términos técnicos, pero no hay que abusar de ellos. Es a lo que se refiere el doctor Carrió cuando habla de evitar los tecnicismos innecesarios. También da consejos con respecto a la mecánica de la ortografía y la redacción. No hay que escatimar, dice él, el punto y aparte, el punto y coma, los títulos, los subtítulos, de tal manera de que nuestra exposición pueda ser fácilmente comprendida o entendida, irla dando por partes y las partes claramente separadas. La otra recomendación que da también es de perogrullo, es el orden en la presentación de los argumentos. Normalmente este orden va a ser cronológico, pero hay que ser bastante claro, bastante preciso y para cada hecho presentar un párrafo distinto. Y no revolver todo, porque hay hechos, hay argumentos que son principales, pero hay otros argumentos que son de naturaleza más bien subsidiaria o secundaria. Entonces hay que hacer énfasis en los principales y menos énfasis en los subsidiarios. Tanto al hablar como al escribir, da una recomendación el doctor Carrió que es muy importante.
arrancar con un resumen, una síntesis de lo que se va a exponer. Desarrollar nuestra argumentación y al final del argumento volver a hacer una síntesis conclusiva, esta vez indicando cómo hemos demostrado lo que prometimos al comienzo. Y por último, da el consejo de argumentar siguiendo el modelo más simple posible. Es decir, entre más complejo sea el asunto, de manera más simple hay que tratar de presentárselo al juez. La tercera recomendación es una cuestión más de psicología. Dice el profesor Carrió que hay que esforzarse por ser objetivo. Esto lo que significa es, hay que analizar el asunto no solamente desde la óptica que nos señala el cliente, la óptica de nuestro propio interés, sino que hay que verlo también, ponernos en los zapatos del abogado, de la contraparte, y por supuesto en los zapatos del juez, que es el que va a tener que resolver el asunto al final de cuentas. Esto nos va a permitir tener una panorámica más amplia y evitar sorpresas en el desarrollo del proceso. Ocurre de que en muchas ocasiones como abogados nos apasionamos con el asunto del cliente, lo tomamos como si fuera propio en el mal sentido de la palabra, porque el abogado el cliente lo que necesita es que su abogado tenga la mente la más fría posible, de tal manera que analice con objetividad todo el asunto para poder obtener el mejor desempeño posible. Lo que es perdonable y comprensible en el cliente, que es la subjetividad, el apasionamiento, el acaloramiento, no es aceptable en un abogado. El abogado debe tener, aunque tenga el corazón caliente, debe mantener la cabeza fría. La cuarta recomendación del doctor Carrió es: no hay que empecinarse en llevar la contraria en todo lo que argumenta el contrario. Nuestro adversario es imposible que no tenga razón absolutamente en ningún punto. Entonces, en aquellas cosas en que razonablemente no podamos impugnar la posición del contrario y que no nos vaya a causar una afectación demasiado grande a nuestros intereses, lo más conveniente es ceder, aceptar. No hay que aferrarse a alegaciones, dice el doctor Carrió, que sabemos de antemano que no son buenas, que no van a ser de recibo. Lógicamente que, tratándose de los elementos esenciales del pleito y que están en un terreno en el que sabemos que nos podemos hacer fuertes, podemos establecer una buena defensa o un buen ataque, pues entonces hay que ser empecinado y riguroso. La quinta recomendación tiene que ver con la argumentación propiamente dicha. Dice el doctor Carrió que hay que tratar de no ir a contracorriente, no ir contra los precedentes establecidos. En la medida de lo posible, nuestra argumentación debe aparecer lo menos alejada posible de los precedentes, sean jurisprudenciales o del criterio que ha estado manteniendo este juez en concreto sobre esta materia, porque de lo contrario corremos el riesgo de fracasar. Hay que recordar, dice Carrió, de que además de muchas razones poco recomendables por las que los jueces siguen los precedentes, incluyendo la pereza de no tener que reflexionar y pensar en nuevas soluciones, hay por lo menos dos razones perfectamente justificadas por las que a los jueces les gusta seguir los precedentes establecidos. La primera es que cuando sigue el precedente establecido, eso genera una impresión de objetividad. Es decir, no está actuando de manera arbitraria ni subjetiva el juez, sino que simplemente está aplicando los criterios que ya son de recibo. La segunda razón por la que es correcto que los jueces normalmente sigan los precedentes es que es, dice Carrió, un incuestionable principio de justicia que hay que tratar los iguales como iguales. Es decir, los casos iguales o similares hay que resolverlos de manera similar. Entonces es normal de que los jueces sigan los precedentes y
iríamos equivocadamente si tratamos de lograr de buena primera que el juez cambie los criterios que ya están establecidos. La sexta recomendación de Carrió se refiere al caso en el cual, por la naturaleza del asunto que tenemos entre manos, tenemos que ir precisamente contra los precedentes. En este caso la recomendación es no exagerar al ir contracorriente. Y hay que procurar en la medida de lo posible tratar de demostrar que los precedentes ya establecidos no se refieren o no aplican exactamente a nuestro caso. Porque en nuestro caso, el caso concreto que estamos viendo en este momento, presenta características o matices o apreciaciones de carácter singular que harían de que una aplicación mecánica de los precedentes resultara injusta. Pero no hay que tratar de lograr que el juez cambie totalmente el criterio. Siempre en la medida de lo posible, por supuesto. La séptima recomendación que nos ofrece Carrió también tiene que ver con el asunto de la argumentación jurídica. Y lo que nos dice es que hay que tratar de no usar argumentos especiosos, es decir, argumentos enredados y con abuso de matices o cuestiones puramente técnicas jurídicas, que claramente se ve que lo que trata de ocultar es la falta de justificación o de razón del derecho que estamos alegando para nuestro cliente. Es decir, la recomendación de Carrió es no debe abusarse de argumentos puramente técnicos, estrictamente técnicos y artificiosos. La octava recomendación de Carrió es hay que salirse de el encuadre del derecho privado. Estamos hablando aquí de los casos civiles, mercantiles y de esta naturaleza, que normalmente nos limitamos a argumentar desde el punto de vista del derecho civil, del derecho mercantil o algunas leyes especiales aplicables. Y nos olvidamos que también la Constitución y los tratados internacionales forman parte del derecho. Entonces, en ciertos casos, aún en los asuntos de derecho privado, pueden ser de aplicación normas de carácter constitucional o convencional, por lo que uno debe ser cuidadoso de examinar si el caso justifica la aplicación de este tipo de preceptos para argumentarlo. Es decir, hay que abrir el campo de visión y no limitarnos estrechamente al derecho civil y al derecho mercantil. La última recomendación de Carrió es el cuidado que hay que tener con el lenguaje que se utiliza, tanto para dirigirse a la contraparte como al juez o al Tribunal Superior. Desafortunadamente, no solo en Nicaragua, pero lo que nos interesa aquí es Nicaragua, los abogados abusamos mucho de los ataques verbales. La agresión verbal, dice Carrió, es un arma que se suele disparar por la culata, es decir, suele terminar perjudicando al que la utiliza. Además, dice concretamente que el terrorismo verbal, el lenguaje abusivo, el sarcasmo, etcétera, más bien son contraproducentes porque predisponen en contra de quien recurre a ellos. Y es normal que así sea. A nadie le gusta un abusivo, un patán, un pedante. Y es una cuestión de lógica. La persona, el abogado que tiene argumentos reales a su favor, no necesita insultar a nadie ni rebajar a nadie. Es totalmente absurdo creer de que para ganar se necesita demostrar de que el abogado de la contraparte es un pérfido o es un ignorante o un mentiroso o que lo es el juez de primera instancia o que es un corrupto, etcétera. Porque incluso, aunque no se lo digamos directamente al juez, sino que lo vayamos a decir ante el Tribunal Superior, al Tribunal Superior no le va a agradar mucho que se trate de esa manera tan abusiva a sus jueces. Entonces, el buen abogado no va a ser el que insulta más, sino el que tiene buenos argumentos o que sabe utilizar bien los argumentos de los que dispone. Eso es lo que ayuda a ganar los pleitos.
Pero se trata no solo de una cuestión de orden estrictamente práctico o de técnica, sino también una cuestión de ética profesional. El abogado debe comportarse con la altura que se le supone a un profesional. Los ataques verbales, la falta de respeto y de consideración hacia los demás, como dijimos, predisponen en contra de uno. En cambio, si uno se comporta como una persona honesta, razonable, pues igual así lo van a tratar a uno. Vamos a ser mejores abogados, dice Carrió, y también vamos a ser mejores seres humanos. Muchas gracias por su atención y buenas noches.